en los atributos, y estos atributos son las expresiones de la esencia expresada. La originalidad del concepto de expresión se manifiesta así. La esencia en cuanto existe, no existe fuera del atributo que lo expresa, es decir, la substancia existe y en sí mismo se expresa por medio de los atributos, pero en cuanto a esa esencia no se refiere sino a la sustancia, es decir, estos atributos son la esencia de la sustancia y no se expresan de manera individual, sino refiriendo a la sustancia. Así, de esta manera, la esencia es expresada por cada atributo, es decir, atributo de pensamiento y de extensión, pero como esencia de la sustancia misma, no distinta. Entonces se dice que la sustancia se expresa en tanto que es actividad, por medio de los atributos de pensamiento y extensión, que son expresiones de la sustancia. Y si la esencia de la sustancia es expresada en los atributos de los que resultan las cosas de la naturaleza, entonces la sustancia es expresión, pero es expresión en los atributos, es decir, esto es lo expresado. Y el expresante, digamos, terminan siendo todos los modos, las maneras distintas en que esta sustancia se expresa. Por lo que respecta al atributo de extensión, se deriva de él el modo, de una manera infinita se derivan de él todas las cosas finitas, es la cantidad de reposo en movimiento con que las cosas, digamos, esos atributos que le pertenecen, digamos, todas estas cosas materiales particulares. Estos son los cuerpos, dice Spinoza, que pueden estar compuestos de manera simplísima, o cuerpos compuestos, o cuerpos que conforman individuos. En este despliegue de la substancia, de la conformación de la naturaleza expresada en modos, se entiende dos tipos de afecciones, es decir, dos cosas que le pasan a la substancia. Afecciones activas, que son las que se producen en la substancia en cuanto que se expresen los atributos, y afecciones pasivas, que son las que se dan en los modos al entrar en contacto unos con otros. Es decir, hay dos tipos de afecciones: la afección activa, que pertenece a la substancia, porque ella es la causa de esta afección, ella es la causa de eso que está sucediendo, no tiene una causa que le permita hacer sus leyes de ella misma. Y las cosas tienen una afección pasiva, porque digamos que en la interacción, en la construcción del mundo, estas se padecen la interacción con los otros y se van modificando. Entonces, los modos, al entrar unos con otros en contacto, reciben un efecto. Al respecto, hay que tener en cuenta que el modo se explica en la definición 5 de la parte 1 de la ética, y dice cómo las afecciones de una sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa por medio de lo cual también se le concibe, es decir, los modos son en otra cosa. En este caso son efecto de otra causa. Por eso entendemos que el modo siempre es en otro, o sea, las cosas siempre son en otras cosas, y que es una afección, y que esto es una afección de la sustancia. Esto pasa en este monismo, a la sustancia le están pasando cosas, y que es algo que le está sucediendo, y que en sí mismas les padecen cosas, o bien padecen por causa de otras. Todo lo que es, o bien es en una sustancia, o bien es en un modo. Esto es lo que quiere llegar a Spinoza, que todo existe en la sustancia, y que si algo padece, si una cosa padece una transformación, pues es porque bien otro modo es causa de este padecimiento, de esa transformación de la cosa, pero no va a estar fuera de la sustancia. Ahora sí se puede comprender que si existe en otra cosa el modo, si existe como afección de la sustancia. ¿En qué consiste el carácter inmanentista de la sustancia? Pues significa que esta es el agente activo de toda la realidad, y que en ella se explica y se continúa el despliegue y el orden metafísico de los modos. Para Spinoza, el ser equivale a la acción. La naturaleza es pura acción, y no puede hablarse sino de una sola acción en el mundo. La sustancia es causa eficiente de la existencia de las cosas. Con la sustancia empieza el acto de expresión de los modos, y en ella misma permanece o termina. En su definición simple, por inmanencia se entiende la presencia del fin de la acción en la acción misma, o del resultado de una operación cualquiera en la misma operación. ¿Qué es esto? Pues que sobre todo se utiliza para diferenciar que toda acción permanece en el agente.
como el entender, el sentir, el querer, en cuanto que se distinguen de la acción transitiva, que es un cambio, lo que pasa de una materia externa. Es decir, la acción transitiva es que el padecimiento, que la acción de alguien va a provocar una acción transitiva, un cambio en la materia exterior, en algo más. Aquí no, digamos que la sustancia lo engloba todo y esos cambios que se producen, digamos, al mismo tiempo en ella misma, desde ella y en ella. Lo que se muestra son las directrices de una identidad de la sustancia con la naturaleza, dando cuenta de una sustancia autónoma y dinámica en su propio carácter intrínseco. Spinoza dirá que Dios es causa inmanente pero no transitiva de todas las cosas. En la inmanencia de la sustancia, Spinoza está mostrando primero el carácter activo de la sustancia que se extiende desde esta hasta los modos mismos. Y de esta manera las cosas son solo actividad continua de la sustancia y no pueden estar fuera de esta actividad. Así la sustancia se identifica con la naturaleza, de modo que se encuentra no parcial sino totalmente presente en su efecto mismo. El despliegue metafísico que explica la inmanencia sería así entonces: la sustancia es acción a través de los atributos, el de pensamiento y el de extensión. Estos atributos comportan toda la naturaleza, que es la sustancia misma, capaz de variar en una infinidad de maneras a las que llamamos modos. Deleuze señala esto diciendo que se trata del despliegue de un plan común de inmanencia en el que son todos los cuerpos, almas e individuos en un todo unitario. Este plan de inmanencia o de consistencia no es un plan en el sentido de designio en el espíritu o proyecto o programa de la sustancia. Se trata de un plano netamente en el sentido geométrico, es decir, no es un plan de despliegue generado por voluntad de Dios o de sustancia, en el que previamente, digamos, Dios haya designado un plan emancipador al estilo de la concepción hebraica, sino que esta sustancia, por su propia necesidad y constitución de sus propias leyes, entra en acción constante que se despliega consecuente en sus atributos. Es decir, no elige, digamos, expresarse, sino que es su propia naturaleza la que le exige manifestarse de esta manera, al mismo tiempo que se contienen así en todo su despliegue entitativo, dando como resultado un panorama total de acción en la existencia. La existencia de la sustancia y su expresión modal puede entenderse como una perenne acción dinámica de existir. Este panorama lo concibe de manera geométrica, es decir, la misma causalidad ontológica es concebida como deducción matemática. Así es como Spinoza anuncia el supremo principio de racionalismo absoluto con carácter inmanentista, o sea, el orden y la conexión del atributo de pensamiento y de la sustancia deben ser el mismo que el orden y la conexión de las cosas generadas en la acción expresada en el atributo de extensión de la sustancia, es decir, sustancia, atributo y naturaleza, y aquí los modos que lo conforman están deducidos de una manera matemática, de una manera ordenada, de una manera concatenada. Las cosas son afecciones de los atributos de Dios o modos por los cuales se expresa, y hay que entender que en toda esta expresión el movimiento de una cosa particular siempre produce un efecto sobre aquello que actúa, o dicho de otro modo, todo efecto de una cosa en ese sentido ontológico produce algo. Las cosas en tanto modo son acciones de la sustancia, y por eso los modos comprendidos en su totalidad no son sino una única acción expresada en infinitos modos que se manifiestan de manera finitas. Todas las cosas son partes de esta potencia activa de la sustancia. Todo lo que existe expresa de algún modo la potencia de Dios, que es la causa de todas las cosas existentes. Dios es pues causa inmanente de la esencia y de la existencia de todos los modos, es decir, de todo lo que existe en la naturaleza, en tanto que la potencia de Dios es la causa metafísica de la realidad. La explicación del inmanentismo se formula pues desde la potencia de la sustancia. La sustancia es una potencia infinita de existir en tanto causa de sí misma. Potencia de existir y esencia se identifican en la sustancia, infiriendo que la esencia de Dios es necesariamente activa y que ésta se halla presente en la existencia de sí misma y de los modos.
Si los modos existieran separados de la sustancia, es decir, si pudieran existir sin la acción de esta, tendríamos que afirmar una potencia de existencia en los modos igual que en la sustancia, correspondiendo a estos modos una existencia y una acción en sí mismos, es decir, que los modos fueran causa de sí. Para Spinoza esto no es posible, porque por la potencia infinita de Dios, que sería limitada por la existencia de las cosas. Contrariamente, la potencia de acción de la sustancia prevalece sobre los modos mismos de la realidad. A la base de la unidad sustancial se halla el inmanentismo, por lo que la naturaleza está concatenada formando una unidad. Una cita de Spinoza dice, cuando le contesta a Wolff, va a señalar que cuando éste le pregunta qué opinión tiene sobre la siguiente cuestión, es decir, sobre la unidad sustancial, sobre el inmanentismo, Spinoza dice que para que conozcamos cómo cada parte de la naturaleza concuerda con su todo y de qué forma se conecta con las demás, dice él, supongo que usted me pide las razones por las que estamos convencidos que esto es así, pues conocer cómo realmente están concatenadas y cómo cada una concuerda con su todo, cómo cada una cosa concuerda con su todo, por conexión, entendí esta como coherencia, conexión de las partes, dice él, pues entiendo las leyes o la naturaleza de una parte de tal manera que se ajustan a las leyes o la naturaleza de otra parte, por lo que no existe la mínima contrariedad entre ellas. En cuanto al todo y a las partes, considero a las cosas como partes de algún todo en cuanto se ajustan realmente unas con otras, de suerte que concuerden entre sí, porque sus leyes de estas cosas naturales, permiten una unificación. Todas las cosas están unificadas de alguna manera, y así encontramos un todo representado. La realidad sigue el modelo de la unidad de las leyes naturales, de tal manera que se encadenan y ordenan, reproduciéndose objetivamente en una acción total, aunque ésta sea expresada en diferentes momentos y acciones dados en los modos. Y esta unidad es inmanentista porque la acción de cero existir permanece en la sustancia, que es el agente primero y último de toda la naturaleza, hemos dicho. Esto en cuanto que la naturaleza forma parte de la sustancia y no puede existir fuera de esta. Bien, me parece que hasta aquí podemos dejar expresado lo que sería el despliegue, la teoría de la expresión, el despliegue metafísico de la sustancia, y espero que haya quedado claro cómo lo que es la sustancia, cómo es acción activa, qué son sus atributos y cómo esos atributos van a expresar a la sustancia en lo expresado, y lo expresado son los modos, son las cosas, cómo se relacionan, cómo hay una ley que le dicta por su propia naturaleza a la sustancia que se exprese de esta manera, y cómo los modos en la pluralidad de las cosas manifiestas, cómo hay leyes que les permiten estar concatenadas, pero que sobre todo esto es un todo que la sustancia abarca. En realidad, digamos que las cosas que pasan en la naturaleza le pasan a la sustancia, y de aquí como esta unidad sustancial. Enseguida partiremos a hablar de lo que sería la concepción antropológica de Spinoza.